Un saludo cordial, Máster Liliana Vázquez. Mi nombre es Angie Melina Montenegro Coveña, pertenezco a la carrera de Educación Básica del Paralelo 3.1. A continuación, voy a explicar la unidad temática número 1, la introducción a la planificación curricular. A continuación, veremos el índice de esta temática. Como primer punto a tratar tenemos las generalidades de la planificación escolar, definición, características e importancia. Como segundo tema a abarcar tenemos el enfoque de gestión escolar, enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico y enfoque de gestión participativa. Como tercer punto a tratar tenemos el enfoque transformacional y enfoque de gestión basado en procesos. Y como último tema tenemos los procesos de planificación educativa. Comencemos. Generalidades de la planificación escolar. Definición, características e importancia. La definición. La planeación, la planificación o el planteamiento es un proceso metódico diseñado para obtener un objeto determinado. En el sentido más universal, este implica tener uno o varios objetos a realizar junto con las acciones requeridas para construir exitosamente una planificación. Características de la planificación educativa. Esta debe ser flexible. La planeación construye una guía de trabajo, el cual permite ajustes para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta debe ser permanente. La planificación debe ser un proceso continuo y dinámico. Debe existir continuidades entre el proceso y otros. Esta debe ser precisa. Se refiere al trabajo curricular que realizan los estudiantes y docentes en el contexto en el que interactúan con el propósito de definir bien el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este debe ser relevante. La planificación es necesario como instrumento de trabajo del docente. Todos los docentes deben hacerlo de la mejor manera posible, usarlo y consultarlo tantas veces sea necesario. Esta también debe ser coherente. Debe existir una adecuada coherencia entre el planteamiento del aula con el documento curricular. Este también debe ser pertinente. La planteación didáctica debe responder a las competencias educativas. Y finalmente, funcional. La planeación debe ser un proceso que oriente en forma ágil la labor del docente. La importancia de esta planificación curricular radica en las necesidades de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprende, para qué se hará y cómo se puede lograr de mejor manera. Como siguiente tema a tratar tenemos el enfoque de gestión escolar, enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico, enfoque de gestión participativa. Comencemos. El enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico. Este es una dirección centrada en el aprendizaje. Se relaciona con todo aquel conjunto de actividades que tiene que ver con la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje que lleva a cabo el profesor y los estudiantes. El liderazgo pedagógico aboca a un labor transformador, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y en las metas dadas, sino es irlas alterando para que mejore la educación y la participación del docente en el aula. El enfoque de gestión participativa. Este es un aspecto importante en esta configuración de la gestión escolar. Es lo
concerniente a los sujetos. La realización se da con el reconocimiento de la participación de todos los actores educativos en el proceso de gestión. Se trata de contemplarlos, no como elementos positivos que deben ser administrados o manejados, sino como personas individualistas, autónomas, con voluntad y poder de acción. Bajo esta perspectiva, su compromiso, convicción y cooperación son importantes para que los procesos de gestión se realicen de mejor manera. Como siguiente tema a tratar, tenemos el enfoque transformacional, enfoque de gestión basado en procesos. El enfoque transformacional. La apuesta por las reformas de la escuela implica transformar la gestión que desarrollen los directivos, centrados en el quehacer de todas las instituciones educativas, en lo largo del aprendizaje de los estudiantes. Ello supone el reconocimiento de los procesos dinámicos de la gestión, que implican tensiones entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los actores. Es importante resignificar la gestión con el objeto de construir y recuperar el sentido y el valor a la vida escolar. El enfoque de gestión basado en procesos. Este enfoque es un proceso que uno de los aspectos que mayor relevancia ha adquirido desde el año 2000, como pilar sobre el que la estructura del sistema de gestión de calidad. Concretamente, el enfoque basado en procesos busca implementar una filosofía en la organización que permita la identificación de todos los procesos incluidos en el sistema de gestión de calidad, cómo estos funcionan, así como la interrelación entre ellos. De esta forma resulta más fácil tener un seguimiento y un control del funcionamiento de los diferentes procesos que se dan en la educación. Como último tema, tenemos los procesos de la planificación educativa. La planificación y la organización son procesos no evadibles o fijos que hacen posible la existencia y funcionamiento exitoso de una empresa, organización o institución. Organizaciones satisfactorias en un buen trabajo de planificación. Esto implica qué hacer, cómo hacerlo. Por ello, en la planificación y organización se razonan los objetivos y acciones respectivamente. La planificación implica metas, objetivos, estrategias y planes, elementos que posteriormente son reflejados mediante la organización en la estructura de la institución. En educación, estos dos aspectos tienen un uso muy amplio, puesto que una misma institución, como el Ministerio de Educación, los aplica a nivel nacional, regional, local y de aula, destacando en ambos términos el éxito de la calidad educativa en cualquier nivel. Unidad temática número 2. Introducción al currículo de los niveles de educación básica. A continuación, podemos observar el índice. Como primer punto a tratar tenemos la introducción, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria, reformas curriculares precedentes. Como segundo tema a tratar tenemos las referentes del ajuste curricular, un currículo organizado por áreas de conocimiento y características del ajuste curricular. Como tercer punto a tratar tenemos los elementos del currículo, principios para el desarrollo del currículo y orientaciones metodológicas. Y como último punto a abarcar tenemos el refuerzo académico y acción tutorial, carga horaria. Comencemos.
Introducción. El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o una nación abordan con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y, en general, de todos sus miembros. En el currículo se plasma en mayor o menor medida las intenciones educativas del país. Se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad esta intención y comprobar que efectivamente se ha alcanzado. Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje y la sociedad de referencia, junto con recursos que aseguren las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en las concreciones de las intenciones educativas que garanticen procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. La función del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientación sobre cómo conseguirlos. Construir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como una capacidad para alcanzar efectivamente la intención educativa fijadas. Como siguiente tema a tratar tenemos las consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. La Constitución de la República del Ecuador, 2008, en el artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En el artículo 343, reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo se establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y en respecto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La Ley Orgánica de la Educación Intercultural, en el artículo 2, literal W, garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinentes, adecuadas, contextualizadas, actualizadas y articuladas en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y que incluye evaluaciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con la finalidad de ser flexibles y apropiadas para el contenido de los procesos y metodologías que se adapten a las necesidades y realidades fundamentales. Promover condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto que generen un clima escolar propicio de un buen aprendizaje. Por otro lado, tenemos el reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, que en su artículo 9 señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenibilidad y su modalidad. Y en el artículo 11 explicita que el contenido del currículo nacional contiene las condiciones básicas obligatorias para los estudiantes del sistema educativo nacional. Como siguiente temática a tratar tenemos las reformas curriculares precedentes. Sabemos que existen dos reformas curriculares de la educación general básica y una del bachillerato general unificado, que sirve de punto de partida a la actualización del currículo que se presenta.
La primera reforma del currículo de la educación general básica es a la que nos vamos a fijar en este momento. Esta tuvo lugar en el año 1996. Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Sin embargo, esto no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse. En cuanto al bachillerato, en el 2011 entra en vigor el currículo para el Bachillerato General Unificado, mediante un acuerdo ministerial número 242-11. Este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una formación general, abarcada a su edad, y vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para el nivel educativo, articulado entre ofertas formativas y el currículo vigente en la educación general básica, y respondiendo a la misma formativa de esta estructura. El ajuste curricular para la educación general básica y el bachillerato general unificado, que ahora se realiza, parte de los diseños curriculares previos y recoge la experiencia de los docentes en su implementación, presentando una propuesta más abierta a la flexibilidad, con el objeto de brindar mejores herramientas para la atención a la diversidad de los estudiantes y los diferentes contextos educativos en todo el país. Como siguiente temática a tratar, tenemos el referente del ajuste curricular. Los currículos para la educación general básica y el bachillerato general unificado que se presentaron a continuación plantean un ajuste a partir de la información proporcionada por los docentes del país en la relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica, que entró en vigor el 2010. Como se mencionó anteriormente, esta información es clave para el desarrollo del proceso del ajuste curricular. Se recabe a través del monitoreo realizado de la fecha 2011 a noviembre de 2012 y la investigación denominada El uso y percepción del currículo de educación general básica, realizada en octubre y en noviembre del 2013. Con este punto de partida, el docente ecuatoriano de la educación general básica y el bachillerato general unificado y la educación superior, además de consultores nacionales e internacionales, estos realizaron una revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos, aspectos fundamentales para una nueva propuesta curricular. El cúmulo de prácticas exitosas del aula es el estudio compartido de modelos curriculares de otros países y en específico el criterio del docente ecuatoriano con experiencia curricular y disciplinarias en el área del lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física, de los niveles de educación del ajuste curricular clave para un aprendizaje de calidad. Como siguiente temática a tratar, tenemos un currículo organizado por áreas de conocimiento, tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado. Los estudiantes, para avanzar hacia un perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de conocimiento:
que es lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural y artística. Estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas. El área de conocimiento abarca lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística. Las asignaturas para la educación general básica son lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación física y educación cultural y artística. Y las asignaturas para el bachillerato general unificado son lengua y literatura, inglés, matemáticas, química, biología, física, historia, filosofía, educación para la ciudadanía, educación física, educación cultural y artística, emprendimiento y gestión. Como siguiente tema a tratar tenemos las características del ajuste curricular. En el documento curricular, cada área se estructura en subniveles, organizados los aprendizajes por bloques curriculares que representan a criterio epistemológico, didáctico y pedagógico sus aprendizajes propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que pueden abarcarse desde el primer año de educación general básica hasta el último del bachillerato general unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. Los aprendizajes contienen cada vez más bloques curriculares de distintas áreas que conforman la educación obligatoria. Estos son ordenados en torno a los objetivos que en cada subnivel de la educación general básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos generales de área al culminar. En el nivel del bachillerato general unificado, estos objetivos están expresados en el término de las capacidades que se presentan para alcanzar un núcleo sobre el que se articulen todos los elementos del currículo. Esta organización del currículo permite mayores grados de flexibilidad y aperturas curriculares y representan el objetivo de acercar la propuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes. Una vez más, este permite que se adopte la mejor manera para tener un mejor ritmo de aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Como siguiente tema a tratar tenemos elementos del currículo. Los elementos del currículo son los que vamos a ver a continuación. Aprendizajes básicos imprescindibles, aprendizajes básicos deseables, bloques curriculares, criterios de evaluación, destrezas con criterios de desempeño, indicadores de evaluación, niveles y subniveles educativos, objetivo general del área, objetivo integrador de subnivel, objetivo de área por subnivel, orientación para la evaluación y por último el perfil de bachillerato ecuatoriano. Como siguiente tema a tratar tenemos principios para el desarrollo del currículo. Como ya se ha dicho anteriormente, en el presente artículo ha diseñado mediante destrezas con criterio de desempeño que apuntan a los estudiantes, movilicen e integren los condicionamientos y habilidades, aptitudes propuestas en ella en la situación concreta, aplicando operaciones, metas complejas con sustento en esquemas de conocimientos, con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones fuera y dentro del aula, saliendo de los planteamientos del problema, organizando para salir de cualquier situación. De este modo, se da sentido al aprendizaje. Se establece los funcionamientos para el aprendizaje ulterior y brinda a los estudiantes la oportunidad de ser más eficaces en la planificación, abarcando en ellos más conocimientos para que estos puedan sobresalir
en cualquier situación que se les presente. La visión interdisciplinaria y multidisciplinaria del conocimiento resalta la conexión entre diversas áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos de estudio. Las destrezas no se adquieren en un determinado momento ni pertenecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de la misma. Para implementar este enfoque es preciso diseñar de las tareas motivadoras para los estudiantes que partan de situaciones y problemas reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Esto va a favorecer la capacidad de aprender por sí mismo y promueve el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo, tanto en el desarrollo del aprendizaje formal como el no formal. Es imprescindible tener en cuenta las necesidades de conceptualizar los aprendizajes a través de las condiciones de las vidas cotidianas y de los recursos del medio cercano como un instrumento para relacionar la experiencia de los estudiantes con los aprendizajes escolares. Del mismo modo, es preciso potenciar el uso de la diversidad de las diversas fuentes de información y estudios presentes en la sociedad del conocimiento y concientizar sobre los temas y problemas que afectan a las personas en un mundo globalizado, entre los que se considera la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la tierra, la violencia, el racismo, la inmigración y la desigualdad entre las personas, pueblos. Y para favorecer el trabajo interdisciplinario, el documento curricular proporciona a cada uno de estos elementos un código exclusivo que permite que estos se integren en la planificación didáctica sin perder en ningún momento la noción del área en la que pertenece. Como siguiente tema a abarcar tenemos las orientaciones metodológicas. Los principios para el desarrollo del currículo que se acaban de enunciar han de iniciar en las programaciones didácticas que elaboran las instituciones educativas para los niveles de educación obligatoria, considerando la atención a la diversidad, sobre todo, y el acceso de todo el alumno en la educación como principio fundamental en esta tarea. La visión es la inclusión y la igualdad. Asimismo, las instituciones educativas desarrollarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Esto lo harán para favorecer y poder implementar una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes que favorezcan el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual cooperativo del alumno en el aula, que conlleva a la lectura y las investigaciones, así como las diferentes posibilidades de expresión. En este caso, la educación general básica, especialmente en sus primeros 3 subniveles, se integrarán en todas las áreas referentes a la vida cotidiana y el entorno inmediato de los estudiantes. El objetivo central de la práctica educativa es que el estudiante alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no de adquirirlas de forma aislada. Las destrezas con criterio de desempeño propuestas de cada una de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirven de instrumento para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje debe
una variedad de procesos cognitivos. Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica todos sus conocimientos sin ser los mismos que anteriormente ellos realizaban. Pero estos antes eran las instrucciones que se daban, que ellos solo escuchaban y hacían. El aprendizaje debe desarrollarse de una manera variable, según los procesos cognitivos. Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica todos aquellos conocimientos en un amplio proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar y crear. Evidentemente, las situaciones que centra el aprendizaje en el desarrollo de algunos de los chicos no siempre tienen que ser característicos, sino que ellos tienen que explorar más allá de sus conocimientos para poder en ellos abordar un aprendizaje significativo. Es importante destacar el papel fundamental que juega la lectura en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Por ello, las programaciones didácticas a todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de las competencias lectoras. Asimismo, la tecnología de la información y la comunicación formal. Estos van a formar parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. Como siguiente tema a tratar tenemos el refuerzo académico y la acción tutorial, que veremos a continuación. Tal y como se estableció en el artículo 208 del reglamento de la LOEI, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que pueden comprender. Como primer punto tenemos la clase de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otros docentes que enseñan la misma asignatura. Como segundo tenemos las tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseña la misma asignatura. Como tercer punto tenemos las tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de cada estudiante. Y por último tenemos los cronogramas de estudio que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de sus familiares. El diseño general de este tipo de acción ha de quedar recogido en el proyecto educativo institucional. Cada año escolar, los docentes tutores concretan estos programas y actuaciones contenidos en el proyecto educativo institucional, en función de su grupo de estudiantes, atendiendo para ellos sus características específicas y así como las necesidades que cada estudiante tiene detectadas a través de esta modalidad. Como último tema a tratar tenemos la carga horaria. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la educación general básica será de 35 horas pedagógicas. Y en el bachillerato general unificado, este horario completará 40 horas pedagógicas con la formación complementaria. La oferta del bachillerato técnico alcanzará las 45 horas pedagógicas, incluyéndose en este cómputo en todos los casos los tiempos dedicados al refuerzo y apoyo educativo y a la acción tutorial. A continuación voy a hablar sobre la planificación de una materia. La materia escogida fue la educación cultural y artística. En la educación general básica elemental, segundo grado, con los niños de 6 a 8 años de edad. El bloque escogido fue el bloque número 1, el yo, la identidad, con el tema las texturas naturales y artificiales. El objetivo general del área fue extraído directamente del currículo
y es valorar las posibilidades y limitaciones de la materia, herramientas y técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y creaciones de producciones propias. El objetivo de la unidad es desarrollar en los niños, a través de la experimentación, la capacidad de reconocer los diferentes tipos de texturas naturales y artificiales que se encuentren en su entorno. El criterio de evaluación. Esto también fue extraído directamente del currículo y es identificar por medio de los sentidos las cualidades de los elementos naturales y artificiales y utilizar esta información en la selección de los materiales adecuados para la creación o elaboración de productos de distintas características. A continuación, hablaremos sobre las destrezas con criterio de desempeño. La destreza número 1 es nombrar las características de texturas naturales y artificiales como resultado de un proceso de exploración visual y táctil y crear sus posibilidades en la invención de texturas nuevas. El segundo criterio de desempeño es describir las características y las sensaciones que producen algunos elementos presentes en el entorno natural, como son las plantas, árboles, minerales, animales, aguas, como resultado de un proceso de exploración sensorial. Esto también se puede hacer con elementos artificiales que son creados por el ser humano. Como última destreza con criterio de desempeño tenemos explorar a través de los sentidos las cualidades y posibilidades de los materiales orgánicos e inorgánicos y utilizarlos para la creación de producciones plásticas, títeres y objetos sonoros. La orientación metodológica. Expuestos a una amplia variedad de elementos naturales y artificiales, los estudiantes son capaces de identificar, nombrar y describir sus cualidades. Esto se trata de observar la precisión en dichas descripciones, así como el uso que hace en la información a la hora de seleccionar elementos para la creación de productos de distintas características. A continuación hablaremos sobre los indicadores para la evaluación del criterio. Estos también fueron extraídos directamente del currículo y es identificar las cualidades de los elementos del entorno natural y artificial como resultado de un proceso de exploración sensorial y recrear sus posibilidades a través del movimiento y la representación visual y sonora. El siguiente indicador es utilizar la información obtenida en un proceso de exploración sensorial para seleccionar los materiales adecuados para la elaboración de productos sonoros, plásticos, gastronómicos, etc. Como último punto tenemos el elemento del perfil de salida. El primer elemento es nos movemos por la curiosidad intelectual. Indagamos la realidad nacional y mundial. Reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas en una forma colaborativa e interdependiente, aprovechando todos los recursos e información posible. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua y en otras. Utilizamos varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal. Asumimos con responsabilidad nuestros discursos. Y por último armonizamos lo físico e intelectual. Usamos nuestra inteligencia emocional para ser positivos, flexibles,
cordiales y autocríticos. Gracias. Clase de la materia escogida. Buenos días, niños. Mi nombre es Melina Montenegro. Bienvenidos a la clase de Educación Cultural Artística. Espero que se encuentren muy bien y que hayan venido con muchas ganas de aprender. Pero antes de comenzar esta clase, yo quiero saber cómo se encuentran, porque no los veo animados. Pero para animarlos vamos a cantar una canción. ¿Qué les parece? Sí. Sí. Ya, vamos a cantar una canción. Amigos, ¿cómo están? Muy bien, Muy este bien. es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos como nuestras niñas. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Eso. ¿Cómo están? Muy Muy bien. bien. Me alegra. Me alegra que se encuentren muy bien, niños. Ahora sí, vamos a entrar a la clase. El tema de la clase del día de hoy son las texturas naturales y artificiales. El objetivo de esta hermosa clase es experimentar y reconocer los diferentes tipos de texturas naturales y artificiales que se encuentren en el entorno. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las texturas? Las texturas se refiere a la sensación que produce al tacto el roce con una determinada materia, en la cual el sentido del tacto es el principal decodificador de la misma, ya que es el vínculo o el encargado de producir las sensaciones que ostenten las texturas en cuestión de suavidad, dureza, rugosidad, entre otras. Las texturas tienen diferentes tipos, pero a continuación vamos a mencionar 4, que es suave, duro, liso y áspero. Las texturas suaves. Estas tienen una superficie blanda y agradable al tacto. Las duras poseen cierta resistencia y son sólidas. Las lisas no tienen ni una superficie, son completamente planas. Las texturas ásperas son de superficie desigual y falta de suavidad al tacto. Las texturas se clasifican en según su volumen. Estas pueden ser visuales o táctiles. La visual tiene que ver con la percepción de las cosas, es decir, la visión, sin la necesidad de recurrir al tacto. Gracias a esta se puede conocer cómo es la superficie de un objeto. La superficie táctil, lo táctil, está vinculada a la superficie externa de un cuerpo. Se trata de una propiedad que es captada a través del tacto. Estas también se clasifican según su origen, natural y artificial. Las naturales son aquellas texturas que poseen las cosas que no han sido creadas por el ser humano, a diferencia de las artificiales, que sí están creadas por el ser humano. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de las texturas artificiales. Estas pueden ser las telas, los osos de peluche, lanas, cerámica. A continuación yo quiero que ustedes me digan algún ejemplo de alguna textura artificial. Leiber. Un vaso. Muy bien. Samantha, ¿me puedes decir otro ejemplo de una textura artificial? Un árbol. No, Samantha, eso no es una textura artificial. Piensa bien y recuerda bien la clase. Una textura artificial, hecha por el ser humano. Mi escritorio. Perfecto, Samantha. Muy bien.
A continuación, vamos a ver ahora sí ejemplos de texturas naturales. El tronco de un árbol, la arena, las hojas de un árbol y la piel de un animal. ¿Ustedes conocen otro ejemplo de textura natural? ¿Me pueden decir, Leiber? Los pelos de mi gato. Muy bien. Samantha, otro ejemplo de textura natural. Los árboles. Eso sí es un ejemplo de textura natural, que no es creada por el ser humano. A continuación vamos a realizar una pequeña actividad para ver si todos entendieron la clase del día de hoy. La actividad trata de encerrar en un círculo el objeto que pertenece a la textura natural. Espero su participación. Por aquí el lapicito de Zoom pueden utilizarlo para encerrar. Muy bien, Samantha, el tronco de un árbol. Muy bien, Leiber, la piel de el conejito. Perfecto. Muy bien. Ahora, yo quiero que les voy a dar 3 segundos para que ustedes me traigan, que me muestren un ejemplo de textura artificial creada por el ser humano. Eso, Samantha, una muñeca es un claro ejemplo de una textura artificial porque son creadas por el ser humano. Lo mismo, señor Leiber, un teléfono también es una textura artificial porque es creada por el ser humano. Perfecto, muy bien, me encantó su participación. Esto da a entender que atendieron la clase y la entendieron. Muchas gracias, nos vemos la siguiente clase.